Vale, Ahí, perfecto. Buenos días. ahí. Gracias, Diana. Gracias, Karen, por la introducción. También le doy la bienvenida a David, a Edgar, son compañeros de Stefanini. Y como dijo Diana, David desde Chile como Head Marketing Digital y igualmente Edgar desde México. Para nosotros era muy importante poder compartir esta sesión con ustedes, sobre todo para revisar la experiencia de la región y en este tema pues de aislamiento. Eh, entonces quisiera iniciar que tuviéramos un conversatorio más que una presentación, David y Edgar, y hablando un poco sobre la situación actual. Aprovecho, David, yo entiendo que tú eres profesor, que estás en la academia en temas de maestría, diplomados, y ahí desde la academia, pues también has participado ya por 9 años igualmente en construcción de equipos digitales, en constitución de equipos de marketing, haciéndolos crecer. Y me interesaría escuchar desde esa experticia, David, ¿qué opinas de la situación actual y cuál es eh, tu visión desde la academia, pero también desde la práctica, en esa experiencia que tienes? Muchas gracias, Franklin. Sí, justamente como comentas, ya llevamos 9 años, casi 10 años en esto, y principalmente me toca abordar muchos temas, tanto empresariales como del área académica, donde me toca hacer clases para máster, para MBA, para diplomados, y fíjate que la dificultad es la misma. ¿Por qué? Porque hace 9 años atrás, o 10 años atrás, recién empezaban a hacer marketing digital las empresas, a posicionarse en Google, a posicionarse en redes sociales, a hacer campañas pagadas. eh, y si yo lo llevo al 2020, aún había empresas que no lo hacían, siendo que son cosas básicas. Ahora, hacer campañas en Google, hacer campañas en redes sociales es un commodity. Todo el mundo las sabe hacer y todo el mundo las puede hacer. De hecho, hay academias gratuitas donde te enseñan, por ejemplo, la Academia Google, donde te enseñan los cursos de marketing digital para poder posicionarte en Google o en redes sociales. Y a medida que fueron pasando los años, me tocó darme cuenta cómo las empresas cada vez capacitaban más a sus equipos de marketing tradicional para migrarlo al lado digital. Y saber cómo el e-commerce empezó a tomar un peso importante. Y ahí nos damos cuenta cómo empezaron a aumentar las ventas, donde antes el e-commerce no pesaba nada, y justamente muy buena, me acompaña atrás datos estadísticos de cómo después de la pandemia todas las búsquedas, tanto en medicina, en finanzas, temas gubernamentales, cuidado personal, comida a domicilio y todo eso se empezó a elevar mucho las búsquedas en Google, pero hay un tema más allá de eso, y de repente empiezan las empresas de retail, aquí en Chile, Colombia y Perú, como el Grupo Falabella, quienes anuncian en los grandes diarios que sus ventas en tiendas físicas cayeron un 24% y aumentaron un 35% las ventas online. Entonces, algo nos está queriendo decir con esto, y lo que nos pasa es que las empresas, a medida que va pasando todo este periodo, empiezan a recibir mucho tráfico, y ya el canal online, que era un canal lo tenían por tenerlo, donde vendía el 0,5, el 1% de las empresas, eso es lo que pesaba en la facturación mensual, empezaron a ver que empezó a crecer, y actualmente hay muchas empresas que tuvieron que volcar sus modelos de negocio completo al marketing digital, pero no al marketing digital básico como posicionarse en Google, en redes sociales. Eso ya era hace muchos años atrás un desde. Actualmente, ¿qué es lo que se busca? Es trabajar con los datos, analizar los datos, qué me entregan los datos y tomar acciones en base a esos datos. Entonces, si yo voy viendo, por ejemplo, el hábito de consumo, no sé si ahí Frankie puede adelantar una slide, ¿qué ha cambiado? La gente, si no, nosotros vemos que bajó un 63%, una antes, por favor, bajó un 63% el asistir a tiendas comerciales, bajó un 46% ir a lugares de trabajo. Las zonas residenciales aumentaron un 31%. Entonces la pregunta, y aquí lo vamos a conversar entre Franklin y Edgar Yair, que nos acompaña desde México, es, ¿están realmente las empresas preparadas para esto o están todavía con los temas básicos que es posicionarse en Google o redes sociales? ¿Tienen un know-how dentro donde podemos ver la logística incorporada, donde la empresa se transformó culturalmente hacia lo digital? ¿Existen modelos ágiles? Acuérdense, ya no solamente es posicionarse en marketing desde lo básico, sino que nosotros tenemos una gran fuente que son los datos.
y en base al comportamiento que nos da el consumidor y cómo nosotros podemos llegar al consumidor, podemos tomar acciones que nos agreguen valor. Entonces, este es el principal desafío, y aquí Edgar Yair me puede acompañar con algún comentario, o Franklin, que la data es tan importante porque actualmente a través de Machine Learning, no puedo dar los nombres de las empresas, pero hay muchas empresas que nosotros podemos predecir, por ejemplo, cuándo no te van a renovar una póliza de seguro, o cómo nosotros podemos, a través de, que ahí Franklin lo va a comentar más tarde, crear un congreso en 3D, que ya no se puede hacer, ya no se puede ir a congreso, así que congreso en 3D, gamificación para poder preparar a las áreas de venta. Hay un montón de industrias donde nosotros nos podemos meter, y esto ha mutado, pero ha mutado, piensen así, el COVID logró lo que no había logrado ni Steve Jobs, ni Mark Zuckerberg, ni ninguno, ni Bill Gates. En 4 o 5 meses adelantamos 5 años de transformación digital. Entonces, realmente nuestras empresas estaban preparadas para eso, y a medida de este webinar, de este conversatorio, vamos a ir mostrando algunas cosas que se están haciendo a nivel latinoamericano, donde ahí le doy la palabra a Franklin nuevamente para que nos cuente un poquito. Sí, David, pero antes de eso, yo entiendo que en nuestra audiencia tiene que haber personas, sí leves o gente que es muy capacitada en temas de marketing, pero también estoy pensando en el usuario que hasta ahora está llegando a este tipo de webinars, a este conocimiento. Este tipo de datos, ¿tú dónde los sacas? A mí me gustaría que tú compartieras eso, porque pues los números son claros, son puros y duros, ¿no? O sea, no tienen sentimientos. ¿De dónde una persona que quiera más información? Yo sé que les vamos a compartir también una guía, un libro, para que ustedes puedan encontrar toda esta información, pero si una persona quisiera, por ejemplo, empezar a buscar de su mercado, ¿de dónde podría sacar esta información, David? Hay muchas herramientas de análisis de industria, como SEMrush, hay muchas. De hecho, Edgar Yair también tiene mucho conocimiento con su equipo en México de lo que es social listening, para saber qué opinan las personas de tu marca, o el termómetro social. Análisis de industria principalmente, hay muchas herramientas. Nosotros utilizamos bastante SEMrush, que nos permite dar toda la data junto con Google Data Studio o con Google Analytics, pero principalmente la idea es ir más allá, ya no solamente quedarse con las herramientas tradicionales, que lógicamente un Analytics es súper básico, pero muy potente. Incluso Business Intelligence, con paneles de ya algoritmo un poco más avanzados, donde yo pueda visualizar como área de marketing toda la data que me está entregando. Entonces, principalmente, nosotros recopilamos toda la información de las campañas de Instagram, de Facebook, de email marketing, de Google, el posicionamiento en SEO. Todo ese tema lo trabajamos, pero también recopilamos toda esa información para decirle al cliente: mira, tenemos buenas propuestas de valor y buenas oportunidades con este producto en este servicio. Entonces, es súper bueno que a través de la data nosotros podamos entregar esa predicción de qué es lo que va a pasar a futuro. Si bien no siempre es exacta, aquí no hacemos magia, ninguno de nosotros tres somos magos, pero sí podemos, en base a la data, poder ayudar al cliente a conseguir acciones de valor que realmente generen un enganche en sus ventas. Principalmente, nosotros no nos definimos como una agencia de marketing tradicional, nosotros somos una agencia de tecnología con el know-how de marketing digital. Entonces, al tener la tecnología en nuestras manos, es impresionante la diferencia que se hace con las agencias de marketing tradicional, que cuando quieren migrar a la tecnología tienen que salir a buscar partners. Nosotros ya tenemos la tecnología y la estamos incorporando a todos los medios digitales, lo que es una herramienta de mucho valor para entregarla a nuestros clientes. Gracias, David. Hay un tema que es real, y antes de darle la palabra a Edgar, porque quiero hacerle una pregunta. Es que una cosa eran los datos antes de la pandemia, pues claramente lo que hace un modelo de inteligencia artificial es recibir esos datos y a través de redes neuronales o de deep learning, pues encontrar patrones para poder predecir y hacer esa análisis predictivo del estado del mercado. Pero una cosa es antes de la pandemia, otra cosa es durante este aislamiento, y otra cosa será luego que regresemos a la normalidad, por así decirlo. Hay gente que dice que esta es la nueva normalidad. Yo tengo una posición diferente. Yo creo que esto no es normal. Tener un tapabocas, estar aislados, no puede catalogarse como normalidad, pero bueno, eso es un tema filosófico. Y quisiera preguntarle a Edgar Yair, ahí en México,
Entonces, ¿cuál es la importancia ahora de ese uso de datos, pero de ese marketing digital en medio de este aislamiento? Y claramente entendemos que cuando salgamos de esta situación, pues va a volver a cambiar. ¿O tú qué opinas? Hola, buen día. Más que tener herramientas y qué hacer con esos datos, es tener una metodología de cómo vamos a ocupar esos datos. Regresándome un poco a la parte digital, empresas que en su momento no hicieron ese cambio digital, hablemos como de un Blockbuster en el que cayó en bancarrota por no querer ser digital. Netflix le ganó totalmente el mercado. Y si nos vamos más allá de la parte de datos, como por ejemplo, en el 2008 fue la primer compra que se hizo sobre un mobile. Entonces, vamos caminando de ese 2008 hasta el 2020, en donde tenemos la parte de pandemia. A nivel global, muchas empresas, por no estar digitalizados, perdieron millones. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Primark, una empresa irlandesa de bajo costo, de varios productos de bajo costo, tuvieron que parar su producción en abril, ya que no tenían un e-commerce para poder posicionar todos estos elementos o todos esos productos que ellos tenían. Al contrario, otra empresa a nivel global como Zara, en donde tuvo que empezar a cerrar sus boutiques, le metieron más auge, más punch, más dinero a la inversión del e-commerce, en donde se posicionaron en diversos medios y así fue como empezaron a vender todavía muchos más millones de los que ya venían vendiendo. Y regresando a la parte de qué hacemos con todos estos datos, como les decía, nosotros tenemos una metodología. Esta metodología se enfoca o nos hacemos llamar o trabajamos vía data driven. ¿Qué es esto? Que nosotros primero nos enfocamos en los datos que encontramos y a partir de eso generamos toda una estrategia. Entonces, si gustas poner la siguiente, por favor, Franklin. Dentro de todo esto hay un flujo donde nosotros hacemos o nivelamos qué es lo que estamos haciendo. Si ponemos en balance cómo está el marketing tradicional o cómo era el marketing tradicional al marketing digital, simplemente el marketing tradicional estaba enfocado en grupos pequeños para poder hacer un focus group. Si nos vamos al marketing digital, desde la parte en que todos estos, toda la parte de hacerle estudios a grandes masas y poder tener el real time de cómo está mi campaña, el marketing digital se está llevando la mayor parte de los ingresos, porque aparte de que el marketing tradicional en estos momentos no se puede generar, todo debería de estar enfocado en un marketing digital. Si avanzamos, todo este flujo para generar una estrategia o poder llegar a la parte de las marcas o nuestro consumidor, en Stefanini contamos con una metodología en donde enfocamos, primero hacemos un estudio, analizamos cómo está la industria, analizamos cómo está la competencia, cómo está el mercado. Partiendo de eso, diagnosticamos a nuestros clientes para poder generar con ellos una estrategia y poderla montar sobre diversas redes sociales, sobre un PR digital, nos vamos con los influencers, podemos generar datos que podríamos cruzar dentro del mismo marketing digital con el mismo marketing offline. Pasando a la siguiente, por favor. Todo esto se genera haciendo un social listening, pero nosotros no nos quedamos con un social listening que te genera datos cualitativos, cuantitativos, que te da solamente una apertura de todo lo que estamos leyendo. Queremos irnos más allá y generar un consumer intelligence en donde nos gustaría o nos gusta llevar más allá a nuestros clientes, a sus productos, a lo que están intentando posicionar. Entonces, este Customer Intelligence se desglosa en diferentes productos que van desde la reputación de la empresa,
el análisis de la industria, un Consumer Intelligence, cuál sería un buyer, que llegamos a un buyer persona, ¿no? Que el buyer persona es cuál sería tu consumidor ideal. Entonces, todo esto lo basamos en una primera escucha, lo analizamos y de ahí desglosamos toda esta información. Si gustas pasar a la siguiente. Y un ejemplo rápido de cómo está cómo se está posicionando el marketing digital en un solo minuto, para que dentro de estos datos duros ustedes se den cuenta y nos posicionemos en que en un solo minuto 4.5 millones de personas están viendo YouTube, otras 87.500 están mandando tweets, y así podemos ir haciéndolo durante un minuto. ¿Cómo no es posible que muchos clientes dentro de esta pandemia hayan bajado sus presupuestos de marketing digital y no se hayan enfocado en mandar esa compra al e-commerce, ¿no? Entonces, si nos posicionamos directamente en México y vemos cómo nos fue en el hot sale de este 2020, simplemente si vemos, en el 2019 se vendieron 11,000 millones de pesos, pero si lo cambiamos a cómo estuvo en el 2020, que estuvimos básicamente encerrados, que lo único que podíamos hacer era comprar, fueron 9,000 millones más. En 2020 se vendieron 20,000 millones de pesos solamente en e-commerce, en un hot sale. Entonces, son datos en los que los mismos clientes o las mismas empresas deberían de fijarse que en algún momento todo esto va a ser un cambio para ellos muy radical. Muchos no están digitalizados, no les interesó, llegó esta pandemia, quisieron digitalizarse, no les ha alcanzado el tiempo para encontrar un proveedor que pueda ayudarles a hacerlo de manera rápida, y muchos otros están haciendo lo que no creyeron, ¿no? Vender mucho más sobre estos e-commerce. Entonces, son un poco de datos duros para que muchos de nuestros clientes o muchas de las empresas que se bajaron de su presupuesto de marketing, lo piensen y lo retomen otra vez. Entonces, si pasamos a la siguiente. Dentro de, nuestra experiencia en marketing, tenemos desde la experiencia de la parte de retail, tenemos experiencia en la parte de financiera y de seguros, y experiencia en la parte de alimentos y bebidas. Entonces, no voy a ahondar mucho en estos casos para tener todavía una plática un poco más amplia, y si hay algunas dudas o preguntas, para que ustedes también lo tomen en cuenta, ¿no? Pero sí hay ciertos puntos que se deberían de tomar en cuenta para poder posicionarnos dentro de la parte del post-COVID, o digo, todavía seguimos en esta parte del COVID, pero sí son ciertos puntos que deberíamos de tener en cuenta, desde cómo estamos diseñando nuestra estrategia, cómo estamos dirigiendo a sitio, cómo está nuestro propio sitio, o si tenemos directamente un e-commerce en donde podamos hacer toda esta venta que no hemos podido lograr dentro de estos 3-4 meses de confinamiento. Entonces, experiencia la tenemos en diferentes ámbitos, pero pasamos a la siguiente para que vayamos un poquito más rápido. Y dentro de toda la parte de tecnología que utilizamos, muchas veces los clientes no machan lo que podemos hacer con tecnologías de otra instancia, a pesar de que somos una empresa de marketing digital, tecnológica. Entonces aquí Franklin nos va a explicar cómo estuvo él enfocándose tanto en la parte de tecnología para poderla unir a marketing. Gracias, Jessy. Bueno, quiero contarle a la audiencia que mi rol acá en Colombia tiene que ver con esa vigilancia tecnológica. Tengo experiencia en empresas sobre todo del área de marketing, aunque soy ingeniero de telecomunicaciones.
y ahorita pues con el paso del tiempo, también ese análisis de datos tan importante. Lo que nosotros hacemos es utilizar la tecnología y ese sería como un consejo también para alguien que esté al otro lado pensando en necesito entender más el mercado, necesito llegar a ese consumidor digital y pues estos retos que se presentan en términos de ventas, los presupuestos, el pipeline, ¿cómo se cumple ahora? Yo quisiera decirle ahí que desde nuestra experiencia, pues usted tiene dos frentes. Uno es como en un playbook de inteligencia artificial, como en ese roadmap de transformación hacia esa área, pues usted puede conformar equipos no necesariamente de gente muy especializada, y esto lo hablan los expertos, no solo nosotros, sino que ellos dicen, usted no necesita hacer una gran inversión, pero lo que usted sí necesita es conseguir victorias tempranas. Y en este sentido, la analítica de datos o la inteligencia artificial, el conocimiento de ese cliente, como lo decía David al principio, nos puede ayudar muchísimo para tomar decisiones sabias. Ayer estábamos en una reunión con una clienta y yo trataba de explicarle que la forma de hacer implementaciones de tecnología hoy en día no es invertir el 1.5 millones de dólares o los 4 millones de dólares, sino tiene que ver con morder el elefante a mordiscos, de a poquito, para tenerle el tiempo de reaccionar, no hacer esa gran inversión. Y en ese sentido, si usted puede ir desarrollando un equipo in-house, no tiene que contratar al experto para iniciar en inteligencia artificial, pero sí tiene que buscar victorias tempranas para que la junta quiera hacer más inversión al respecto. Andrew Ng, que es un experto en temas de inteligencia artificial, trabajó en Google, trabajó en Facebook, y él lo que dice es, primero, no se hizo la inversión, sino que ganó la confianza. Entonces, aunque estamos hablando de marketing digital, también se aplica para áreas de tecnología, donde claramente ya no solo son una parte de la empresa que se encarga de los fierros, llamo yo, de la infraestructura, sino que ahora hace parte del negocio, de cómo cambiar ese modelo de negocio o cómo apalancar al negocio para llevar valor al cliente. Igualmente áreas, por ejemplo, de recursos humanos, que no solo son ahora jugadores de contratar gente y de retener personal, sino que ahora se encargan de atraer a ese empleado y hacerlo fan incluso también de la marca. Y yo siento que aquí es donde cobra valor este tipo de tecnologías, no solo tecnologías por sí, sino cómo agregan valor. Entonces les estaba contando que lo que hemos hecho nosotros es afinar algunas herramientas de ciencias de datos, de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de realidad virtual, de blockchain, que en sí pues son tecnologías apalancadoras de transformación digital de esa industria 4.0, y lo que hacemos es acelerar el proceso. Entonces usted tiene dos caminos. El primero, busque un equipo, no necesita contratar al experto, pero sí al curioso, gente que quiera ir capacitarse en este tema del autoconocimiento. Tenemos un caso también muy cercano con una empresa a la que trabajamos, y ellos empezaron haciendo pruebas con 3, 4 personas, pero lograron tan buenos resultados en su analítica de datos que empezaron a recibir más presupuesto, porque eso se vio remunerado en disminución de costos, en dar una mejor propuesta al cliente. En esta transformación, pues colocar al cliente en la mitad es importante, y por eso los datos de los que hablaba Jessy, de los que hablaba también David, pues son tan claves, porque lo puedo entender. Entonces, una manera es en ese equipo in-house, y de otra manera también, si usted quiere, pues puede contratar una compañía que le ayude en ese proceso, que tenga la experiencia, pero usted puede fusionar las dos cosas, no solo que traigan el conocimiento a su empresa y se vayan, sino que usted también puede ir formando su equipo. Y yo siento que esa es la forma, por ejemplo, como en Latinoamérica deberíamos trabajar, aprovechar la experiencia de todos, pero también ir generando valor al mercado, y eso puede adelantarnos en esta revolución industrial. No me quiero extender mucho acá para también hacer dinámica la charla, pero quisiera hablar un poquito como de consejos, pensando en la persona que está al otro lado. ¿Tú qué le recomendarías, David, a una persona que tiene ahorita un presupuesto, que está en este reto de llegar a cumplir los objetivos que tiene, y tú que también tuviste experiencia formando esos equipos, ¿qué recomendarías también tú desde la experiencia que has tenido ahí en Chile? Gracias, Franklin. Mira, principalmente hay con hartas personas de las que están asistiendo, también ya hay varios que hemos trabajado en conjunto de los que están escuchando este webinar, donde claro, en una primera etapa puede ser vender, y perfecto, vendemos más. A todos les explotaron las ventas por internet desde que partió la pandemia. Entonces,
Claro, es seguir posicionándose en Google, en redes sociales, para que tengan esos presupuestos, pero después empiezan los otros problemas. Es cómo atiendo el servicio al cliente. ¿Tengo una atención al cliente preparada? ¿Estoy utilizando las herramientas que existen en el mercado para esto? Y aquí les doy ejemplos puntuales para que ustedes no se vayan solamente con teorías para la casa, sino que les voy a dar ejemplos concretos. No voy a mencionar los nombres de las empresas, lógicamente, pero a través de un chatbot que nosotros estamos trabajando para empresas como Nike, como Louis Vuitton en Estados Unidos, distintas áreas bancarias en Brasil, etcétera, son chatbots con inteligencia artificial que pueden hacer que las personas se autorrespondan al momento de escribir, y si no, también se puede utilizar como una herramienta para mesas de ayuda. Entonces, la parte interna de nuestra empresa, a través de estos chats especializados con inteligencia artificial, mejoran la comunicación interna de la empresa entre sus áreas y también de cara al cliente. Entonces, todas las herramientas digitales, ¿qué es lo que yo les aconsejo para sus presupuestos? Primero, que ya lo vengo viendo hace muchos años, donde pasaron desde el marketing tradicional, donde invertían el 80% y el 20% era para marketing digital. Actualmente se dio vuelta completamente la torta a un 80% digital, 20% tradicional. Yo no les digo que el marketing tradicional no es necesario, porque creo que sí es necesario, pero hay que hacer una buena combinación de tradicional más digital. Ahora, para sus soluciones, ¿qué les recomiendo yo? Vayan viendo los puntos de fricción que tienen con los clientes y vayan incorporando inteligencia artificial, tecnología, machine learning, todo este tipo de cosas para mejorar su gestión. Principalmente, les cuento otro caso que ahí Franklin más adelante se los va a poder comentar. En Colombia, a una compañía de telecomunicaciones se ahorraron $150.000 mensuales por insertar inteligencia artificial dentro de su mesa de ayuda, y es algo que lideró Franklin. Entonces, dentro de esas cosas, por ejemplo, ahora estamos trabajando en congresos 3D para Chile, campañas de influencer con México. Entonces es un todo, no es solamente voy a salir de cara al cliente con tecnología, con análisis de la industria, sino que internamente tenemos procesos, como les digo, de inteligencia artificial en mesas de ayuda, chatbot para clientes. Tenemos lo de las cámaras que va a mencionar Franklin más adelante, de proximity, donde puedo detectar si la persona está cumpliendo con el distanciamiento social o la temperatura. Campañas de influencers con generación de data, que lo trabaja muy bien Edgar Yair desde México. Entonces, al final, cuando empiezo a ver, tenemos muchas soluciones para el área farma. Para el área farma tenemos un book completo de soluciones, tanto para médicos como para clientes o pacientes. Entonces, son muchas cosas las que se pueden hacer en conjunto, donde la tecnología tiene que ser nuestro aliado. Y aquí perdámosle el miedo, porque no es que la gente va a desaparecer. Recuerden que esto ya pasó con la revolución industrial, donde todos creyeron que iban a perder sus trabajos. Aquí no es que van a perder todos sus trabajos por la transformación digital. Siempre va a haber un humano detrás leyendo esto, entendiendo los temas tecnológicos, pero si puedo automatizar procesos, si puedo leer data y hacer que una herramienta interprete los datos por nosotros y nos arroje resultados predictivos, es un gran valor agregado que yo tengo, porque el poder ahora está en los datos. Y a través de los datos de la gente y de las personas, de nuestros clientes, de nuestras operaciones, tenemos sí o sí las herramientas tecnológicas para lograr esto. Así que eso más o menos te podría contestar yo, Frank. Gracias, David. En pantalla yo quería mostrarles este gráfico. Habla sobre como pilares de esa transformación digital. Nosotros como consultores intentamos identificar el estado en el que se encuentra una compañía de madurez, pues para ayudarle. Y aquí hay un concepto clave, ¿no? La experiencia de usuario, esa cuota de emoción, esa cuota de identificar esa parte emocional. Entiendo que en esta tema digital es muy fuerte, por ejemplo, el peso de los jóvenes, las mujeres y los internautas, que tiene una gran cuota de mercado. Y quisiera preguntarle eso a Yesid. Ahí en México, ¿cómo lo trabajas tú? ¿Cómo lograr esa cuota emocional para las empresas con las que trabajas, Yesid? Antes de eso, quisiera nada más acotar una de las cosas que acaba de decir David, que son muy importantes, ¿no? El utilizar los medios tradicionales es importante porque te ayudan a amplificar estos mensajes.
pero el marketing digital te ayuda a segmentarlos directamente a las personas que tú quieres, a las que tú quieres llegar. Entonces, retomando tu pregunta, nuestros clientes, nos ayudamos mucho nosotros de las metodologías que tenemos. ¿Y cómo llegamos a ellos? Leyendo qué es lo que está pasando dentro de la misma industria y cómo está la competencia o qué se está diciendo de nosotros. Es retomar todo ese journey que hacemos o ese flujo de operación en donde nosotros sacamos toda esa información y la vamos desglosando, nos vamos viendo cómo es que podemos generar diferentes formas de hallazgos para nuestros clientes. Uno de estos es básicamente el comportamiento antropológico, en donde la gente no se va a comportar ahorita de la misma manera haciendo este tipo de, no sé, dar un ejemplo, la parte de e-commerce, no se va a comportar ahorita de la misma manera a como se estaba comportando antes de que esto pasara, o cómo va a suceder dentro de algunos meses, ¿no? Para diciembre, a lo mejor las tiendas venden todo vía online, ¿no? Entonces, todas las compras navideñas van a ser por estos lugares. Entonces, si algunos de nuestros clientes no se han subido a esta parte digital, tendrían que empezar a tomar en cuenta que todavía se vienen muchas más compras. Se viene la parte de vamos a gastar al aguinaldo, que aquí en México es lo que se da al final de año, lo que viene dentro de el Buen Fin, que también es aquí en México, por ahí de noviembre. Entonces, va a ir habiendo etapas en donde la gente va a seguir desembolsando vía online. Entonces, todo esto hay que darle un significado, y es por esto que también nosotros nos enfocamos específicamente en cómo está el usuario trabajando para poder llegar a gastar su dinero, ¿no? Listo, Edgar, Jair, perdón, te agradezco mucho. Quisiera contar como algunos casos de aplicación que tenemos internamente en Stefanini para que ustedes entiendan también como la ruta que podría seguir. Y hablando de estos equipos interdisciplinarios que contaba Jessy, de la necesidad de tener ya no solo tecnología por un lado, sino también psicólogos, sociólogos, y es la forma en la que nosotros también lo hemos hecho para tratar de entender y poner al usuario ahí en la mitad. Nosotros lo llamamos como en esta tripartita, las personas, negocio, tecnología. Y les comentaba muy al comienzo de este webinar, pues la necesidad de aprovechar adecuadamente esa información, de colocar al usuario en la mitad. Y en este caso, como las tendencias de compra van cambiando, lo que hacen los algoritmos ahora es que reciben toda esa información y ellos tienen esa capacidad también. Obviamente, pues no es magia, como decía David también, no es que tengamos una bola de cristal, sino que realmente esos algoritmos tienen también que irse ajustando manualmente por una persona. O sea, seguimos los seres humanos detrás de eso. Y esa gran gestión de volúmenes de información, de data estructurada, o sea, las bases de datos que conocemos, los archivos Excel o la data no estructurada, los videos, el audio, son insumos ahora, por ejemplo, para este tipo de herramientas. Analyze es una herramienta dentro de nuestro ecosistema. Stefanini se mueve de esa manera y lo que hace es recibir esa gran ingesta de información que usted ya tiene disponible. Funciona muy bien para seguros, sector banca, telecomunicaciones. Y en corto tiempo, de 2 a 3 semanas, este tipo de herramientas pueden ayudarle a usted a tomar decisiones de negocio, pero ya han sido probadas en otras compañías, en el mercado, tienen años de desarrollo y entonces le permiten arrojar hipótesis para que usted pueda tomar decisiones basado en un concepto importante, data driven. Si puede, investiguelo también, o sé que pues parte también de nuestra audiencia tiene ese conocimiento, pero si no, y usted está empezando en esta ola de transformación, de conocer más al respecto, una empresa data driven no solo tiene datos para tomar decisiones, sino también genera toda una cultura de transformación, de probar nuevas cosas, de revisar el modelo de negocio. Y pues poder utilizar esa data para el momento que vive el mercado, pues básicamente es la clave. Nosotros hemos visto cómo algunas personas en el mercado tenían propuestas de marketing innovadoras, pero cuando llegaron a tecnología eso se detuvo porque ellos no estaban en esa misma dinámica,
no entendían el time to market, y pues eso hacía que cuando ya saliera en la competencia hubiera sacado el chatbot o hubiera sacado eso que iba a generar una innovación. Usted sabe pues en términos de negocio eso cómo puede afectar la caja. Eso es lo que busca la ciencia de datos. Quiero contarle un poco también de otra herramienta, la que estuvo hablando David ahí al respecto. Es una herramienta que utiliza inteligencia artificial, se llama Dialogics, y lo que hicimos fue ahí, en términos de auditoría, ahorita hablamos mucho del concepto de escuchar la voz del cliente, y con este tipo de soluciones de Speech Analytics, de analizar el texto, de analizar el audio, de analizar esa información o esa data no estructurada, poder llegar a conocer a nuestro cliente de una manera real. En un caso de aplicación, podemos enumerar varios, pero en este caso, por ejemplo, la información que estaba disponible se convertía en texto, se analizaba para identificar las emociones de las personas usuarias de ese servicio, y eso logró una reducción importante en la compañía porque realmente le dio al punto de escuchar la voz, de colocar al usuario en la mitad de esa transformación y llegar a tomar decisiones que les permitieran pues a la alta gerencia, no basado en intuición, sino basado en datos, que era lo mejor. Y este tipo de soluciones como de analítica de datos y sobre todo también la presión, por ejemplo, ahorita del mercado. Les voy a mostrar aquí otro ejemplo. Tengo Proximity, que es una solución que utiliza también inteligencia artificial de acuerdo a los cambios que estamos teniendo, por ejemplo, identificar la temperatura de las personas en una sola cámara, revisar qué distancia hay entre esas personas, pero eso con el objetivo de tomar decisiones, o sea, no de una herramienta que sea, es una herramienta más bien pedagógica, entender los datos al final y decir, ok, aquí veo un flujo de gente, voy a tomar esta decisión, un rompetráfico o cómo cambio la manera de interactuar. Y claramente, por ejemplo, en el tema de marketing, donde las personas ya no pueden llegar a un stand o aquí en Colombia Corferias a tener una interacción por temas de bioseguridad, pues cómo llevamos también esa misma necesidad, pero ahora temas virtuales. Nosotros tenemos plataformas que podrían ayudarle a usted en esas ferias virtuales, en temas de capacitación, en temas de que la gente pueda tener esa misma experiencia, pero ahora con productos en escenarios 360, fotografías que le permitan tener al cliente la experiencia que tenía antes en tiendas, y si Dios lo permite, pues cuando regresemos ya a la normalidad, pues unir esos dos nichos, porque claramente uno no compite contra el otro, sino son complementarios en un tema de omnicanalidad. Yo quisiera parar ahí, obviamente pues hay un tema largo al respecto de marketing digital de qué hablar, pero quisiera también escuchar como a la audiencia, si tienen alguna pregunta, hay algo en lo que quisieran que en estos minutos reforzáramos, quisieran conocer algo más. No sé si Diana, Karen me pueden ayudar, si la audiencia que está ahí en nuestro webinar tiene algún comentario, sugerencia, pregunta. Sí. Bueno, O si tienen alguna solución, algún problema en particular, que nosotros podamos darle algún consejo, también sería súper bueno tener algún feedback de ustedes. Bueno, para que me indiquen que quieren hacer preguntas, por favor, el icono de la mano y yo les habilito el micrófono. De momento, Fernando Pérez quiere hacer una pregunta. Fernando, te habilito, adelante. Fernando. Bueno, ahora si lo prefieren, también me pueden escribir por el panel de preguntas y yo leeré la pregunta a nuestros invitados. Julia Peña me pide la palabra. Julia, adelante. Bien. Julia. A ver. Veamos de nuevo. Por mientras que Diana soluciona el tema con Julia, les comento que, bueno, dentro de las cosas que estábamos hablando con Franklin, con Edgar Yair, es que todos están apuntando hace años a la omnicanalidad, que está súper bien.
En el fondo, el comercio se tiene que transformar a la omnicanalidad y lograr solucionar los temas de última milla, como lo hizo Uber Eats, Rappi, Corner Shop en su momento. Pero ahora ese es el desde. O sea, nosotros que estamos comprando productos, que la marca sea omnicanal es lo mínimo que pedimos. Como usuario, ustedes también quieren que el producto les llegue el día que corresponde, a la hora que corresponda, etcétera. Entonces, cuando vemos eso y nosotros ya estamos, quizá hay muchos de acá que están escuchando que todavía no están en la omnicanalidad, entonces el primer consejo es lógicamente que se migren lo más rápido posible, que implementen omnicanalidad con todo lo que lleva esto. No es un proceso menor, es un proceso largo para sus empresas, pero que cuando las empresas que ya tienen su sistema omnicanal, ¿y ahora qué? Entonces ahí es donde la tecnología entra a ayudarlos, como les digo, con Machine Learning, con inteligencia artificial para la atención al cliente, con todas esas herramientas que quizás mostró Franklin por encima, porque lógicamente tenemos una hora nomás, pero Edgar Yair también le pasa lo mismo con campañas con marcas grandes que trabajamos, como Nestlé u otras, que están pidiendo mucho el tema de la comunicación digital y que ellos ya tienen que, en el fondo, uno de los grandes desafíos que tuvimos este año fue la desintermediación. En el fondo, los que estaban produciendo querían pasar directo al comprador final. ¿Por qué? Porque lógicamente todos los que vendían, los minoristas, están cerrados. Entonces, tenemos grandes desafíos donde los podríamos apoyar. Edgar, no sé si quieres comentar algo ahí. Sí, y de hecho, retomando el punto que acabas de tocar de los minoristas, las grandes empresas, pues obviamente fueron las que tomaron la batuta en cuanto a la parte de ventas, ¿no? Por ejemplo, los incrementos en ventas de Amazon, por segundo las personas empezaron a gastar $11. En Netflix subieron un 47% en cuanto a la parte de suscripciones. PayPal, bueno, ni se diga, 10 millones de cuentas nuevas, ¿no? Entonces, todo este flujo de dinero que empezó a correr, y una de las que más conocen, que hasta cambiaron sus logos para ser más empáticos, fue el crecimiento de Mercado Libre en sus ventas de un 81%. Entonces, si hay empresas que todavía no creen que la parte digital puede ser algo más de ayuda, entonces tomen en cuenta que a lo mejor van a empezar a disminuir sus ventas, como se supone que ha estado sucediendo en los últimos meses. Pero son a grandes rasgos datos fuertes de los que nosotros creemos que podemos aún mejorar, ¿no? Entonces, y amplificamos más estos mensajes, ¿no? Bien lo decía David, con Nestlé generamos toda una parte de estrategia de comunicación, ¿no? Entonces la parte de contenido para la gente también es muy interesante. Y los influencers nos ayudan a amplificar tanto este contenido como la parte nos somos Nestlé, nosotros te apoyamos y estamos contigo durante esta contingencia. Entonces, dentro de uno de nuestros clientes fuertes, estamos parados con ellos, ¿no? Entonces, sí les recomendaría tomar la idea de poder hacer esa transformación digital, tanto interior como exterior. Un caso que quería comentar ahí, Jair, ya que lo tocas, es que es importante también entender que en medio de esas campañas la persona que más seguidores tiene no es la influencia más fuerte dentro de esa red, sino claramente yo realicé un estudio, por ejemplo, a nivel personal, del tema de política y comunicaciones acá en Colombia, y para mi sorpresa, la influencia más grande no era el presidente, sino un medio de comunicación. Y eso pues habla mucho de todo el tema que puede haber detrás de eso, pero también la importancia de que, por ejemplo, las personas no estaban siguiendo medios de comunicación, sino estaban siguiendo periodistas aislados, y ellos son más influyentes incluso que un canal de comunicación que tiene muchísimos millones de seguidores. Porque eso es importante, porque cuando se plantea la campaña a veces uno piensa, no, pues esta persona tiene 1 millón de seguidores, él va a ser influencer. No necesariamente para mi marca, no necesariamente para el grupo al que quiero llegar. Y eso hace parte también de la analítica, entender, por ejemplo, a nivel de redes sociales los grafos y decir, ok, el nodo más influyente de esta red es esta persona y él va a ser un influenciador porque tiene un grado de cercanidad con los otros grados y me afecta más a esa red. Y eso es importante. Yo creo que ya, pues por tiempo, vamos a ir cerrando. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes toda esta información.
como siempre, pues también a disposición de nuestra audiencia en lo que requieran. Nuestro negocio tiene que ver con entender los retos de las personas para ayudar desde la tecnología, pero también en medio de su proceso de madurez, de transformación en el que se encuentren. No sé si hay algo más que quieras agregar, David, Jair. En el fondo, darle las gracias a todos, recordarle que todo lo que hablamos ahora, todo está en el ebook, que lo pueden descargar en la sección de documentos, en la plataforma del GoToWebinar. No sé si Diana ahí me corrobora si se los van a mandar al mail también, pero todo lo que hablamos ahora está ahí, están las herramientas y como dijo Franklin, cuando quieran tener una reunión, nos podemos tomar un café virtual y apartamos media hora cada uno, una hora, lo que ustedes estimen conveniente para escuchar sus problemas y para poder acompañarlo en esta transformación digital que creo que es muy importante para todos. Bien, muchas gracias por la asistencia. Bueno, entonces creo que sí, hemos llegado al final de Step Talks. Pues en este momento, como lo mencionó David, tienen el descargable de primera mano. Sin embargo, si lo requieren en su correo, me pueden escribir a marketinglatam@stefanini.com y con mucho gusto se los podemos compartir por allí también. Entonces, pues no me quiero ir sin agradecer a nuestros invitados, a Franklin, a Edgar, Jair, a David. Muchas gracias por este tiempo, por toda esta información que nos compartieron en esta mañana. También, pues no me voy nunca sin recordarles que Stefanini está presente en toda la región LATAM. Estamos en Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, México. Entonces, tenemos consultores y especialistas que los pueden seguramente apoyar en sus desafíos de negocio. Nuestra página web www.stefanini.com. En redes sociales nos encuentran como @stefaninilatam y en el correo marketinglatam@stefanini.com. Allí podemos atender todas sus inquietudes. Pues no me resta más que desearles un feliz día, un feliz viernes para todos, que estén muy bien. Gracias, hasta Yair, luego. no sé si querías decir David, algo para Jair, cerrar. Diana, un abrazo. Bueno, yo nada más para cerrar, a todos los clientes que están conectados, trabajen con datos. La verdad es que es mucho más fácil y mejor trabajar con data que trabajar a la experiencia de las personas que están llevando su marketing, su creatividad, su contenido. Es mejor trabajar con datos, enfocarnos a estos usuarios y partiendo de ahí generar estrategias. Gracias. Así es. Bueno, Gracias. Edgar, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, Diana. Chao, Karen.